Germán Olarte Palomino. Vamos a escucharlo entonces sobre lo que el análisis que usted nos puede entregar sobre este ejercicio que se hizo el pasado domingo 29 de octubre, donde usted participó como candidato a la gobernación del Guaviare. Sí, muy buenos días a Marandú Estéreo, a la mesa directiva, a todos los radioescuchas. La verdad sí, ya uno más calmado hoy, pues agradecer a 5.092 voluntades de votos transparentes, limpios, conscientes. Teníamos más gente que iba a votar por nosotros, pero la última semana la opulencia que hubo de los otros participantes doblegaron las voluntades y ese fue el resultado, pero también vimos mucho voto de opinión, voto en blanco. La verdad que seguiré luchando contra la corrupción para que los dineros que llegan para la salud, para las vías, para la educación, todos estos dineros para vivienda, en realidad se cumplan, porque el Guaviare ocupa el segundo puesto en corrupción. Pues ahí está los desbordes que hubo, se violaron las normas electorales. La MOE presentó una cantidad de quejas y le tocará a la Fiscalía investigar todas las demandas que hay, porque sí hay demandas. Y en Bogotá ya se saben las demandas, aquí en el Guaviare, en la Fiscalía, y también anoche veía un artículo de Semana donde habla las cosas irregulares que se presentaron en el departamento. Pero sí estoy muy agradecido con las 5.092 personas que creyeron en un proyecto, en un discurso. Otras se dejaron voltear el discurso por la opulencia de los recursos que aparecieron como por arte de magia, donde el día de las elecciones hubo miles y miles y miles de camisetas, arengas, banderas, y sé que ese desborde es anormal, se violaron las normas y ojalá que sean las autoridades competentes que hagan un debido proceso, investiguen y si hay responsables que los condenen. Eso es mi parecer. Don Germán, cuando usted habla de doblegar voluntades en esa última semana, ¿a qué se refiere puntualmente? Me refiero a muchas camionetas que llegaron con plata. Y es Vox ¿Mucha Populi. compra de votos? Y hay amigos míos que dicen que ellos no sostienen, pero que recibieron hasta 500.000 pesos de varios candidatos. Y entonces eso, hay familias que están pasando necesidades. Si a una familia le dan 1.000.000 de pesos por 4 o 5 votos, pues ahí esa familia tiene por lo menos una semana para comer bistec, para tomar cerveza, para vivir como un carnaval, porque ese día la plática llega al hogar y máxime la economía que hay en el Guaviare, que es bastante difícil. Don Germán, ustedes como campaña, ¿interpusieron o han interpuesto ya denuncias frente a este tema de la compra de votos? Sí, nosotros interpusimos quejas en la Fiscalía y mandamos copia a la Fiscalía General, a la MOE, y eso se sabe al Consejo Nacional Electoral y ojalá hagan un debido proceso, porque aquí sí se vio, es que esto uno sale y ustedes como periodistas, la gente lo dice, lo que pasa es que cuando uno llama, incluso si alguien quiere demandar por calumnia o por injuria, pues muchas personas saldrán a defendernos porque eso fue verdad. Y no solamente eso, también hubo mucho licor, cervezas, pilas de cerveza Corona que repartían y era el ejército en algunos puestos, pero el ejército no sabe las normas. Ellos tratan de cubrir, por lo menos de salvar a la gente de alguna agresión, pero sí hubo mucho expendio, mucho regalo de licor, cerveza Corona, pero por pilas. Eso violaron la norma, hubo mucho dinero y una familia que no tenga para el mercado, le llevan 1.000.000 de pesos para 3 o 4 votos, pues ahí desafortunadamente, pero afortunadamente
hay personas muy conscientes. Sí, señor. Don Germán, ¿se esperaban ustedes su votación fuera diferente, más amplia? ¿Cuál es el análisis que usted le hace a estas personas que lo acompañaron precisamente en este ejercicio a la gobernación? Fueron unos votos conscientes, el discurso era muy aplaudido, pero como dicen popularmente, plata mata discurso. Y a la vista está que la corrupción, el reportaje de la semana pasada de Yamid con el Contralor de la Funcionalidad, Contralor General, él manifiesta que en el Guaviare fue desastroso, la potabilización del agua, las plantas, que colocaron cosas a valer 3 y 5 veces más. Entonces es un escándalo. Tenemos un rótulo de corruptos, pero yo sé que no es todo el Guaviare. Y ahí empezará un nuevo proceso. Vamos a estar vigilantes, sin credencial, pero vamos a hacer una oposición clara, técnica y con fundamentos, porque no podemos dejar seguir cabalgando la corrupción sobre el lomo del departamento del Guaviare. Llegó la hora de que hay que vigilar porque vienen muchos recursos y sobre todo el medio ambiente. La gente sí decía, no, es que la mejor opción es Germán Olarte Palomino porque lo demostró, que nunca cobró una coima, que nunca sacó nada para sí, porque a mí me colocaron cuando fui alcalde fue para gobernar y para hacer para el pueblo, no para hacer para mí, pero aquí ya dicen que si un ordenador del gasto cobra el 10% o el 15%, que eso es normal. Otros dicen no, que robe, pero que haga algo. Entonces sí hubo muchas obras, decir que no, por decir el parque de San José es un parque muy bonito, que valió más de 8.000 millones, pues ve uno los kilómetros de pavimento, pues, la gente se emociona, pero el problema es que debían de ser muchos más kilómetros, pero la corrupción se tragó muchos kilómetros, y ve a uno a Cachicamo y ve que allí no hay acueducto, que no hay alcantarillado, entonces eso nos pone a ver que la corrupción sí impera aquí en el Guaviare y es el momento que hay que cambiar. ¿Eso qué quiere decir, Germán, que usted se va a dedicar de aquí en adelante entonces también a estar muy pendientes, a ser un veedor más de toda la inversión de esos recursos que lleguen al departamento del Guaviare con estas nuevas administraciones? Sí, y hay que ir preparando las juventudes, ir preparando los diferentes sectores, hay que ser amplios y entre todos empezar a hacer una veeduría de esos recursos, porque si miramos, Nevio Echeverri manejó 800.000 millones cuando estuvo de gobernador, hace 5 años que estaba, el señor gobernador actual ha manejado más de 2 billones, y lo que va a manejar el nuevo gobernador son más de 4 billones, es mucha plata. Y sobre la plata aquí se volvió costumbre, la gente dice que es legal, es Vox Populi, que es legal agarrarse en el 10 o el 15%. Así puede ser un centavo, un peso, eso es corrupción. Para eso le pagan un sueldo a los gobernantes y lo otro, mucha plata. ¿Y de dónde sacaron la plata para las campañas? Porque se violaron los topes, se fueron miles y miles de millones para las campañas. ¿Y de dónde sale la plata cuando lo que van a reponer son 4.000 pesos por cada voto? Y hubo campañas que gastaron cerca de 1 millón de pesos promedio por voto. Entonces, ¿a dónde está? ¿A dónde estamos? En un mar de corrupción. Y el Guaviare merece que hablen mejor de nosotros, sobre todo por los niños, por nuestros hijos, que no digan que es primero era el departamento de la guerrilla, de los paras, el departamento de la coca, ahora es el departamento de la corrupción. Es otro título nefasto, tristemente célebre, el título de que es el segundo departamento más corrupto del departamento del Guaviare. Pero sí, hay un despertar de conciencia. Entre el voto en blanco y los votos que recibí, suman más o menos 12.000 votos y eso cuenta,
porque es el momento de que muchas fuerzas vamos a unirnos y a hacer veeduría de lo que viene para el departamento del Guaviare, que es mucha la plata. Sí, eso yo iba a preguntarle algo refiriéndose al voto en blanco. ¿Usted qué opinión tiene sobre pues el número de votos en blanco que hubo en esta oportunidad? Sí, claro que la gente estaba inconforme porque al retirarse uno de los candidatos, pues muchos buscaron la fórmula del voto en blanco. Y el voto en blanco, que sepa yo, a nadie le pagaron por ir a votar en blanco. Entonces es un voto que tiene moralmente un costo alto, y los votos que me dieron a mí, pues yo hice la campaña de a pie, con un carrito viejo y a pie, en bicicleta, en moto, pero me sentí contento. Y en medio de todo conocí gente maravillosa y visité gente que hacía tiempos no los visitaba, porque a mí me tocó irme del departamento por hacer una denuncia de una masacre que hubo en Calamar de 3 personas. Entonces me tocó irme allende de la frontera. Volví 13 años después, vivo aquí en San José del Guaviare, siento mucho amor por el Guaviare y sé que hay que conservar aún esos 4 millones de hectáreas donde están millones de seres queridos, como son los animalitos silvestres, donde hay millones y millones de árboles que producen día y noche, y eso vale mucho. Y también luchar por los campesinos que están dentro de la ley segunda, ellos deben de seguir allí, y el presidente Petro debe cumplirles lo que ha ofrecido, que ojalá se agranden las zonas de reserva campesina y llegar a un acuerdo, porque el proyecto, el plan de desarrollo habla del poder del agua, y el Guaviare, como su nombre lo dice, quiere decir que es tierra de agua, y vale por el agua. Entonces, las vías terciarias, los campesinos sufren y se quejan porque no alcanzó dinero para arreglarle las vías, pero en el último mes hubo lo que llaman la raspada electoral, y esto pues también mejora a la gente, y también que hubo mucha plata, y claro, proyectos de cemento, y la gente se emociona con el cemento, pero sí, necesitamos una petara en San José, en los caseríos, en los pueblos, en los cascos urbanos, necesitamos la soberanía alimentaria, necesitamos la seguridad, porque es necesario, y que nuestro discurso no se pierda en el tiempo ni en la distancia, aún seguimos vigentes. Sí. Don Germán, ya ha conocido los resultados, ¿qué análisis le hace usted a cómo le fue al pacto histórico en el Guaviare? Pues en el Guaviare era muy difícil a nivel nacional, porque aún el Congreso no le ha aprobado la ley, la reforma pensional. A los viejitos se les prometió en la campaña de Petro darles 500.000 pesos, luego bajaron a 223.000 y aún han negado los votos. Y entonces sobre eso había un descontento. Y el otro, el del alza de los combustibles, fue algo terrible, porque los conductores, los taxistas, los transportadores, los que tienen un vehículo, una moto, se quejaron del precio, porque ha subido ya más o menos como un 70%, y le tocó a Petro comerse ese sapo, echarse ese bulto tan pesado y tan espinoso sobre el lomo de lo que le dejó Duque, un hueco fiscal de 38 billones del acumulado del déficit de los combustibles. Lo otro que él prometió, sí, ofreció darle a los campesinos, sobre todo los cultivadores de coca, entre 2 y 3 millones mensuales. Eso no se ha visto. Entonces son cosas que castigan, pero la verdad que Petro lo hizo de arreglar el problema de la gasolina para evitar más adelante un acumulado aún peor. Entonces lo que funcionó mal en otros gobiernos se lo están cobrando al presidente Petro, y ahí nosotros también hemos pagado las consecuencias. O sea, según lo que usted nos acaba de decir, no le fue bien al pacto histórico en el departamento del Guaviare,
y lo que le cobran a este gobierno a nivel nacional pues repercutió en los resultados de ustedes en el departamento. Es lo que nos quiere decir, don Germán. Sí, en un porcentaje sí, pero en el otro sí fue la compraventa de votos, porque la compraventa de votos, hay candidaturas que le colocaron 2, 3 camionetas a un candidato a la asamblea, y vi candidatos a la asamblea de a pie, humildemente, dando un refrigerio, y la gente escuchándolos, pero esas palabras que ellos pronunciaban se perdían ante el derroche de otras campañas. Entonces no hay unas normas, no hubo la reforma electoral, porque el otro error de Petro fue que él le dejó el poder a los representantes a la Cámara de las diferentes regiones, y ellos siguieron con el poder. Petro no fortaleció a su partido en las regiones, él creyendo sacar las reformas, pero le pusieron conejo a las reformas. La única reforma que logró sacar fue la tributaria. De resto, las reformas se ahogaron y están congeladas, están detenidas, están a paso de tortuga. Entonces, ese es el caso, que Petro fortaleció mucho a los representantes de las regiones, y la gente del partido no hemos tenido algún juego administrativo, y ahí están las consecuencias. Bueno, pues a esta hora, 7:44 de la mañana, está con nosotros el ex candidato a la gobernación del Guaviare, Germán Olarte Palomino, por el pacto histórico Sí Se Puede, quien logró 5.092 votos y nos manifiesta que sin credencial va a estar en la línea de la oposición para estar vigilantes en cómo se invertirán esos más de 4 billones de pesos que ingresarán al departamento de El Guaviare en temas sociales y por supuesto también en temas ambientales y en la inversión de manera general. Entonces se declara prácticamente el pacto histórico en la línea de oposición y vigilantes con o sin credencial en cuanto a los temas de inversión de recursos en el departamento, y ha obviamente pues hablado de que El Guaviare debe dejar de ser el segundo departamento más corrupto del país. Pues a Germán queremos agradecerle de verdad que haya aceptado esta invitación para conocer lo que se piensa pues después de lo sucedido y los resultados de esta jornada realizada el pasado 29 de octubre en las elecciones. Sí, muy amable a la Casa Marandúa Estéreo, y seguirlos felicitando por su tiempo que llevan, sus 25 años, y que sigan navegando en lo que es el oficio de llevar las buenas nuevas. Gracias, y sí, vamos a liderar las veedurías en todo el departamento. Ahí estaremos porque vienen muchos recursos y el Guaviare merece quitarnos el rótulo de corruptos. 7:46 a.m.